congreso, son 2-3 días que a lo mejor se renta un lugar. No estoy hablando de eso, ¿me explico? Pero no puedes simplemente mercadear las cosas de Dios. La casa de Dios no es un mercado. Y entonces el Señor tiró las mesas y dijo que estaba harto, se enojó con los que habían hecho, con los que estaban menospreciando la casa del Señor. Y el Señor Jesús dijo, dice, se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. Muchos han querido convertir las cosas de Dios en un mercado. Bueno, hablando de la honra, gente que deshonraba la casa de Dios. Los hijos de Elí deshonraban la casa de Dios. Una mujer que se levantó en Israel, y ella es Ruth, que supo honrar a su suegra. Dijo: a donde quiera que tú vayas, iré yo, y tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Eso es lo que le decía. Y decía: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, porque ella había enviudado. Dice: a donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Nosotros tenemos que levantarnos como una generación profética que no solamente sabe escuchar a Dios, sino que sabe honrar a Dios. Amén. Y honrar a las personas de Dios. Les doy un consejo que a lo mejor es difícil que sus pastores se los den. Honren a los pastores. Amén. Cada vez que puedan, invítenles un taco, invítenles un viaje, honrenlos, oren por ellos. Amén. Sepan honrar a las personas de Dios. Ahora, honrémonos en 360 grados, porque también hay muchos que dicen la honra nada más para acá, no, sepamos honrar a los que están a nuestro lado. Si tú estás en la alabanza, honra a los que sirven contigo en la alabanza. Si te toca estar al frente de un ministerio, honra a los que están debajo, y que podamos honrar a los de abajo, a los de al lado, a los de arriba. Y de esta manera nos convertimos en una generación de honra que sobre todo honra al Señor. Levantémonos como un pueblo que sabe honrar. Amén. Primera Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Miren, se puede hacer la obra de Dios sin Dios. Se puede hacer la obra de Dios sin Dios. Tú puedes estar en el templo, tú puedes servir en algún ministerio, tú puedes estar en la alabanza, tú puedes en algún área de servicio y hacer la obra de Dios sin Dios. Dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y crecían juntos. La versión King James dice que eran hijos de Belial. En lugar de decir impíos, la versión Reina Valera dice perversos, o eran hijos de Belial. Voy para allá y te voy a explicar quiénes eran los hijos de Belial. Entonces, versículo 29 dice: entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honra a tus hijos que a mí? Le estaba diciendo el profeta a Elí. Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Versículo 30. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían por siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Había un sacerdocio dedicado para los hijos de Leví, para la rama de Leví. Pero aquí se había constituido Elí como sumo sacerdote, pero había un menosprecio a las cosas de Dios. Y Elí se había levantado y no estorbaba a sus hijos. Híjole, la verdad, como padres tenemos una responsabilidad de estorbar a nuestros hijos. Que no tengamos la amonestación del Espíritu que dice: oye, tú les dejas hacer lo que se les antoja, lo que les venga en gana, pero tú como padre tienes la responsabilidad de estorbarles. Amén. Uy, qué entusiasta, amén, ¿verdad? Tú como padre tienes la
obligación de estorbarles a pecar. Ay, es que se enoja, pues qué importa que se enoje. Tú eres responsable delante del Señor por tus hijos. Y aquí el Señor amonesta a Elí y le dice: mira, tú has dejado que hagan lo que se les antoja, no los has estorbado. Capítulo 3, versículo 13. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Elí era un hombre que dice la Escritura que era el sumo sacerdote, estaba ahí por 40 años, pues bien acostumbrado a que la gente pase. Lo que en muchos lugares sucede, que los que están en liderazgo son los que menos adoran, son los que se salen cuando el pastor está predicando. En algunos lugares, espero que no aquí, los de la alabanza se van a tomar un refresco mientras les toca su participación, porque no han sabido honrar al Señor, no han sabido pasar tiempo a escuchar la voz del Señor. Y déjenme decirles, a veces siendo perversos como los hijos de Elí, perversos, pero Elí estaba por 40 años sirviendo al Señor. Ellos se servían de las ofrendas. Dice que estaba sentado en una silla, que estaba engordado, estaba todo para acá, todo para acá. Era el beneficio hacia Elí y hacia sus hijos. Se servían de las cosas de Dios. Pero cuando escuchan que han capturado el arca y que mataron a 2 de sus hijos, cuando llegan con la noticia a Elí, él escucha la noticia, se cae para atrás, se desnuca y muere. Y una de las hijas, perdón, la nuera de Elí, en ese momento iba a dar a luz, entró en trabajo de parto, dio a luz y le puso por nombre a su hijo Icabod. Icabod quiere decir la gloria que es robada. De repente, la gloria que había sobre la casa del Señor, por el menosprecio que hubo, fue robada. Y el Señor levanta, dentro del mismo techo habían 2 tipos de personas: el sacerdocio de honra, que era el de Samuel, y el sacerdocio de deshonra, que era el de los hijos de Elí. Y en el momento el arca fue robada y la gloria de Dios fue quitada. Y el Señor se constituyó un sacerdote, Samuel, un profeta, Samuel, que fue el profeta que ungió al rey David. Y ¿sabes qué? Dios siempre está hablando, Dios siempre está queriendo enviar su palabra para ti. A lo mejor, decía bien el pastor, la unción no es simplemente para los del ministerio. La unción la necesitamos todos los días en nuestra vida. El Señor quiere que tú escuches su voz en todas las áreas de tu vida. Ya sea que tú tengas un negocio, que tú estés empleado, que tengas gente a tu cargo, que seas ama de casa, que seas, no sé cuál es tu función, o si tienes una función sacerdotal. El Señor quiere que tú escuches su voz. Hay diseños, hay planes que el Señor quiere comunicar, y esa es la voz profética. La mente, el corazón, el diseño original de Dios es el que siempre ha querido hablar. Ahora, tenemos una concepción equivocada, que los que pecamos no podemos escuchar la voz de Dios, y eso no es cierto. Porque si no fuera así, Adán y Eva, después de que cayeron, no hubieran escuchado la voz de Dios. Y el Señor le dice: hey, ¿por qué se esconden? ¿Sabes qué? El Señor quiere hablarte, aún peques, aún te creas muy santo, o realmente lo seas, pues, pero el Señor quiere hablarte en todo tiempo. El Señor quiere vertir su mente, su corazón, sus diseños sobre tu vida. Que tú puedas escuchar la voz de Dios. Dice la palabra que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. También dice la Escritura que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Sabes? Si nos decimos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por su Espíritu. Que el Señor te hable y tú digas: Señor, está bien. Tú dices rana y yo salto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Que tú quieres que haga un negocio, ora. Que tú quieres que dé una ofrenda, le entro con todo gusto, Señor. Pero Dios está queriendo levantar una generación de Samueles, una generación de profética, una generación que ama al Señor, que ama su presencia, que ama adorar. Samuel estaba en el templo y él no se cansaba de las cosas de Dios, él no se cansaba de venir a la iglesia,
Hay unos que nos hemos constituido cristianos de domingo. Oye, pero que terminen rápido porque ya que me cuente para esta semana, ¿no? Nada más cambiaste de nombre, pero sigues en la misma religión, ¿no es cierto? Ahora estás en la religión cristiana evangélica, pero tu corazón sigue siendo el mismo. Ahora tenemos costumbres de esta religión porque no has vivido en la casa del Señor disfrutando su presencia, adorándole, pasando tiempo en intimidad, escuchando su voz, y Dios quiere hablarte. Amén. 1 Samuel capítulo 8 versículo 7. El Señor levanta a Samuel como profeta, pero el pueblo pedía un rey. Pedía un rey. Decían, danos ese guapo altote que se llama, seguro era sonorense, ¿verdad? Altote y guapo. Ese Saúl, danos un rey. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, Samuel. Dales lo que te pidan, porque no te están despreciando a ti, me están menospreciando a mí. Y si estamos hablando de una generación de honra, tenemos que honrar a la gente de Dios, lo repito, honrar a los pastores, honrar a la gente que Dios está levantando en medio de su pueblo. Samuel era una de esas personas que reconocía, que sabía la honra. Cuando el Señor le habla, le dice, te van a venir a buscar. Y ese es Saúl. Cuando tú veas a Saúl, tú lo vas a ungir como el próximo rey. Después de Saúl se levantó David, pero vamos para allá. Cuando viene Saúl, lo recibe, lo pone a la mesa, y dentro de los VIP, era el VIP. Era el súper más importante invitado, lo pone a la mesa dentro de sus invitados especiales y lo honra y le da una comida, porque el Señor le había dicho, vas a ungir a Saúl como rey. Y de repente Saúl empieza a caminar en medio de los profetas y empieza a profetizar. Cuando tú entras en asociación con gente de Dios, empiezas a caminar en el manto de tus pastores. Mira, la unción no solamente es por imposición de manos, sino por asociación. Ten cuidado con quién te asocias. Ten cuidado quiénes son tus amigos. Ten cuidado. Mira, quien no te suma, te resta. Quien no te suma, te resta. Así que métete con gente que te sume y que te multiplique para el Señor. Ten cuidado de tus amistades. Busca gente que te acerque a tu propósito. Oye, es que está bien guapa esa chava, ¿sí? Pero ¿te acerca o te aleja de tu propósito? Amén. Gracias, oferta al Señor. Creo que esa pregunta. El Señor le dice a Saúl, acércate, porque en la medida que tú profetices serás mudado en un nuevo hombre. Vamos a 1 Samuel 10:6. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Cuando la palabra de Dios viene, te transforma. La palabra cambia tu vida. Y luego versículo 9 dice, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón, y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Dice la palabra, la otra versión, que ninguna de las palabras de Samuel caía a suelo. Todo lo que decía Samuel tenía cumplimiento. Y cuando tú te asocias a las cosas de Dios, al reino de Dios, y empiezas a caminar en asociación, el Señor te cambia tu corazón, empieza a darte un nuevo corazón, un nuevo sentido, un nuevo propósito a tu vida. Así que yo te digo, en el nombre del Señor, busca su presencia y busca a la gente de Dios que te va a sumar. Pero ¿sabes qué? De repente empiezan a ver, oye, ese Saúl que no es el hijo de Cis, y ahora sí, muy profeta, ¿no? Muy profeta, Saúl, con que nos resultaste profeta. Y ¿sabes qué? Saúl dejó de profetizar, menospreció el don que Dios le había dado y fue cortado de entre los profetas. El diseño original de Dios era que tuviera un nuevo corazón, pero ¿sabes qué? Prefirió agradar más a la gente que agradar a Dios, y él cesó de profetizar, dice la Escritura. Dios quería levantar a un rey profeta,
Pero como el diseño de Dios, su intención original siempre permanece, Dios se levanta un hombre conforme a su corazón, y este hombre se llamaba David. Un rey profeta. Amén. Un rey que sirvió a su generación, y podemos ver primera, segunda de Samuel, Reyes, también crónicas que hablan del reinado del rey David, que su reino permanece para siempre. Pero Saúl menospreció las cosas de Dios, Saúl menospreció la presencia de Dios, Saúl menospreció profetizar, Saúl menospreció y dijo no. ¿Y sabes qué hizo? Cuando Dios le dice a Samuel, ve a buscar al nuevo rey, lo unge, pero de ahí pasó un rato en que fue ungido a que David se coronó como rey, y mientras tanto le traía unas ganas a Saúl, le mandaba lanzas, pero David había hecho un pacto no solamente con Saúl de no tocar. Un día, cuando le dio ganas ahí en el desierto de ir al baño a Saúl, dijeron, ya lo tienes, y seguramente se bajó la túnica, no sé cómo le hizo, y David llegó porque estaba escondido en el baño, en la cueva donde fue al baño, y va y le corta un pedazo del manto de Saúl, y cuando sale le dice, Saúl, no te limpies, no es cierto. Aquí tengo un pedazo de tu manto que pude haber matado. Y Saúl empezó a llorar y decía, en verdad, compruebo tu buen corazón, compruebo que tú tenías en tu corazón, has tenido en tu corazón honrar. Pero Saúl tuvo algo entre ceja y ceja, David, la vida de David, porque sabía que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Saúl fue un hombre perverso. Y sabes que también la escritura habla, me parece que es Jueces por ahí, de los hijos de Belial. Jueces 19:22. Vamos a ver, esto está terrible, está tremendo. Dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, Jueces 19:22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta. Este es otro pasaje de la escritura. Dice, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Esa es la Reina Valera de 1960, pero dice, comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano, saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él. Dice la escritura que estos hombres eran perversos, hijos de Belial. Había un hombre que metió a un visitante a su casa, dice, sácalo, queremos tener relaciones homosexuales con él, sácalo, queremos conocerlo, queremos tener sexo con él, es lo que le dice. Y él dice, no, de ninguna manera, yo no voy a deshonrar a ese hombre, pero ahí te va la concubina. Y le manda la concubina, pero es terrible lo que dice la escritura, que en el versículo 22, no, perdón, en el 29, dice la escritura que estos hombres de la ciudad alborotadores, hijos de Belial, habían venido, sacaron a la concubina y desde la noche hasta el amanecer la violaron uno tras otro, y que cuando llegó el amanecer quedó derrumbada ahí en la puerta. Y el hombre, dice versículo 29, cuando llegó a su casa tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos. Después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Y todos los que veían exclamaban, en todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensemos bien qué vamos a hacer, quién lo denunciará. Era tan perverso lo que había sucedido. No solamente lo habían violado, sino que la desmembraron, le entregaron cada pedazo de su cuerpo a las 12 tribus de Israel. ¿Y sabes qué? ¿Por qué lo menciono? Porque hemos visto una escalada de violencia en nuestras ciudades, en nuestro país, donde las cosas más terribles que no te puedes imaginar están sucediendo. Pero esto es porque se ha levantado una generación de los hijos de Belial, un espíritu que trae menosprecio
a las cosas de Dios, trae menosprecio a las ofrendas, porque no ha habido una generación de los hijos de Dios que se levante. No se está levantando una generación de Samueles para hablar la voz de Dios para su ciudad, para su nación. Y yo te quiero decir, este es tiempo de avivamiento, y lo que Dios ha dicho se va a cumplir, pero es necesario que tú y yo nos levantemos y que empecemos a hablar bien de nuestra ciudad, hablar bien de nuestro estado, hablar bien de nuestro país. El espíritu de Belial es un espíritu de maldad, de iniquidad, de perversión, impío, destruidor. Etimológicamente quiere decir despreciable o carente de valor. Mira, el espíritu de Belial es ese que te dice: no, ¿vas a ir a la iglesia? Pues qué fanático, ¿no? ¿Vas a ir a la oración? No sé, cuando tengas reunión de oración, oye, pues bájale 2 rayitas. Eso que te lo estoy diciendo así muy jovialmente, es un espíritu de Belial que empieza a menospreciar las cosas de Dios. ¿Saben qué? Dios está levantando una generación no fanática, sino una generación apasionada por las cosas de Dios, que tengan su corazón en la casa de Dios, en la presencia de Dios, y que estén diciendo: Señor, anhelo escuchar tu voz para mi ciudad, anhelo escuchar tu voz para mi generación. Y David fue ese profeta que se levantó y sirvió a su generación. ¿Sabes? Ahí donde tenemos la congregación es cerca de la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, la zona de Contadero, Coajimalpa. Y empezamos a orar, y tenemos reunión martes y viernes. Bueno, la cambiamos la del viernes, pero martes y viernes de 4 a 6 de la mañana. ¿Quién se anima? De 4 a 6 de la mañana todos los martes, y cuando oramos bajamos la luz, así como cuando estábamos adorando. Cada quien agarra su rinconcito, cada quien, a veces somos 2 nada más, pero bueno, cada quien sigue siendo cada quien, ¿no? Pero donde hay 2 o 3 congregados es un hombre. Y ahí ponemos música, un playlist, y empezamos a adorar al Señor, pasando como 45 minutos, 1 hora. De estar adorando. Primero entramos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, y empezamos a adorar, a gozarnos en el Señor y decir: Señor, primero vacío mi corazón delante del Señor, y luego que la lista de Santa Claus no sea lista de Santa Claus, sino que diga: Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué quieres que oremos? Y ¿saben qué? Hemos visto transformación en la zona donde estamos. Empezamos a orar porque el Señor nos los dio proféticamente. Cámaras de vigilancia en las calles nos las pusieron, botones de alarma para cuando hubiera cuestiones de peligro, de inseguridad, y botones de alarma donde están las cámaras que activan todas las alertas de la policía. Empezamos a orar para que nos pavimentaran la calle, y nos las pavimentaron. Que nos alumbraran la calle, y nos las alumbraron. Tú tienes el poder de describir con tu boca lo que quieres ver. Tú tienes el poder de empezar a escribir con tu palabra profética creativa, que es el poder de la voz de Dios en ti, cómo quieres que sean las cosas, y no conformarte a este mundo, sino transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Empezar a ver cambios en tu ciudad, empezar a ver cambios en el estado, empezar a ver cambios en el país, y empezar con tu oración de guerra a transformar las cosas. Mira, donde está la presencia del Señor, hay cambio de ambiente, hay cambio de atmósferas. Y si se levantaran altares de adoración por todo el país, el Señor traería avivamiento simultáneo a todo el país, y veremos la gloria de Dios. Yo te digo, veremos la gloria del Señor. Veremos a México transformado, y la mayor cosecha de almas que este país nunca ha visto jamás está a punto de suceder en el nombre del Señor. Ese espíritu de Belial, como los hijos de Eli que fornicaban en las puertas del templo, que está lleno de lascivia y lujuria. Tratan de confundir al cristiano. Ese espíritu trata de inducir adoración a otros dioses, que adores otras cosas, que te pierdas, que te apartes, que te confundas. Por eso es necesario
que se levante una generación profética. Amén. Que sepa escuchar la voz de Dios y que no sea seducido por las cosas del mundo. Amén. Esa característica de ese espíritu tiene como principio apartarte de las cosas de Dios, seducirte para separarte de las cosas de Dios. Y aunque parece que estás en Dios, como los hijos de Elí, que se dedicaban al altar, no estás en Dios. Puedes venir a la iglesia, pero no todos los que van a una iglesia nos veremos en el cielo. Así es. Sino quien verdaderamente ha hecho a Jesucristo el Señor de su corazón. Amén. Ese espíritu inmundo de Belial está lleno de lujuria, de homosexualismo, egoísmo, adicciones, sentimiento de inseguridad, de codicia, de rebeldía, de temor, de acusación, de derrota, de destrucción, de muerte, de corrupción. Pero dice la palabra, vamos a 2 Corintios 6:15, y con esto quiero ir como que aterrizando. Segunda de Corintios 6:15, somos templos del Dios viviente. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Porque qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Sabes qué? No te mezcles. Amén. A ver. Voy a poner el énfasis en esto. No te mezcles, no quiero decir, no, oye, ya no te voy a hablar porque el domingo dijeron que ya no te hable porque... No, ve, sé luz, pero ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuando llega la luz, si ese lugar estuviera totalmente oscuro, prendes un encendedor, las tinieblas tienen que huir, ¿sí o no? No pueden contener la luz. Entonces, ¿qué comunión? No hay comunión. Tú vienes a establecer, eres embajador del reino de Dios. Y ahí en tu trabajo llegas y dices, hey, ya llegué. Amén. ¿Cómo te llamas? Luz. Amén. ¿No? Y llegas con la luz a hacer retroceder las tinieblas, ¿sí o no? Amén. Cuando llegas y ahí en medio de tu casa donde no te quieren, ahí donde me rechazan, no, ahí llegas a encender la luz de Cristo. Por eso es necesario que escuches la voz de Dios. Es necesario que escuches el diseño de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios, las intenciones de Dios para tu vida y tu familia, para tu trabajo. Oye, es que las ventas no están jalando. Ve a su presencia, escucha la voz de Dios y empieza a hablar, no lo que tú sientes, no lo que tú ves, empieza a hablar. Amén. La palabra de Dios. Una generación profética que se levanta, no seducido por las cosas del mundo. No, es que no voy a ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Aguas, no sé, un espíritu de Belial. Oye, es que mi novia me invitó aquí en su... Aguas. Súmate con quien te sume. Amén. Porque quien te suma te multiplica. Amén. Tenemos que ser esa generación celosa. Amén. De su presencia, apasionada por su presencia. Amén. No te estoy diciendo ratón de iglesia, porque en toda iglesia supongo que debe de haber un ratón. No el que vive en la iglesia, sino el que verdaderamente es apasionado por las cosas de Dios. Que dice, Señor, yo quiero cumplir todo tu diseño, todo tu propósito en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. ¿Ya te habló Dios de tus hijos? ¿Qué le dices a tus hijos cuando le dices buenos días? Apúrate, chamaco baboso, que no vas a llegar a la escuela. ¿O qué le dices? El Señor te bendiga. Tú eres un varón esforzado y valiente. ¿Sí o no? Tú eres de la generación que cambia las cosas. ¿Quién eres tú? ¿Qué está saliendo de tu boca? Lo que hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Llena tu corazón de la palabra del Señor, porque en el momento que necesites hablar, que sea la palabra de Dios la que estés hablando. Llena tu mente de la palabra de Dios, pasa tiempo en su presencia. Amén. Deja que el Señor te redarguya, deja que el Señor te cambie, que el Señor te transforme. Necesitamos levantarnos para transformar esta ciudad. Amén. Yo creo que Ciudad Obregón es una ciudad de avivamiento. Amén. El Señor nos ha levantado para hacer diferencia entre el sacerdocio viejo, acartonado, que pasa el tiempo ahí en la iglesia a lo mejor,
pero que no sabe distinguir las cosas de Dios. El Señor quiere levantar una generación que transforme esta ciudad y que transforme esta ciudad y que transforme el estado y que se diga que la fama de esta ciudad ha cambiado por una generación que se levanta. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Cuántos creen que Dios quiere levantarse? Amén. Te quiero pedir que empecemos a orar, porque el Señor quiere soltar una palabra sobre esta casa. Amén. Y empieza a hablar en el Espíritu, a orar en el Espíritu. El Señor me dice que hay mucha gente que no sabe orar en el Espíritu.